Muy buenos días tengan todos ustedes. Yo soy Barbitas de la Sierra y estamos aquí para continuar con nuestra lectura del último brindis de Don Porfirio. Vamos a probar estos nuevos setups porque me aburro de tener siempre lo mismo. Y además tengo que estar moviendo las cámaras siempre, la cámara entre lo que hago de pintura y luego lo que hago de aquí. Entonces, sin más perder el tiempo con cosas que no te interesan sobre mi vida, vamos a terminar. Voy a continuar leyendo el último brindis de Don Porfirio Díaz. Mi amigo Porfirio. La música del todo porque luego no se escucha bien. No me monitoreo porque la vida es un riesgo, carnales. Así que vamos a hacer esto. El mundo, 1910. No sé si alcancen a ver la foto bien. Pero dice, reunión en el Salón Blanco del Castillo de Windsor. Con motivo del funeral de Eduardo VII. Sentados de izquierda a derecha. Alfonso XIII de España, Jorge V de Inglaterra y Federico VIII de Dinamarca. De pie, de izquierda a derecha, Haakon VII de Noruega, Fernando I de Bulgaria, Manuel II de Portugal, Guillermo II de Alemania, Jorge I de Grecia y Alberto I de Bélgica. Puro güey que se sentía real, hijo de Dios según él. La mayoría de los países que enviaron representantes a las fiestas del centenario sufrieron grandes transformaciones en muy poco tiempo. El 1 de enero de 1910 comenzó una nueva década que se convertiría en el punto de partida para cambiar el orden político mundial. La Primera Guerra Mundial provocaría 8 millones de muertos y 20 millones de heridos. Por su parte, la caída de 4 imperios centenarios, el austro-húngaro, el alemán, el ruso y el turco, con sus respectivas dinastías gobernantes. Habsburgo, Hohenzollern, Romanov y Otomana. Cambió la geopolítica del y sus dinastías gobernantes, la de Habsburgo, Hohenzollern, Romanov y la otomana. Romanov era la de Rasputin. En aquellos días, Estados Unidos era gobernado por William H. Taft, a quien Porfirio Díaz había recibido en la ciudad de Juárez en 1909, después de afirmar a James Creelman que el país estaba listo para la democracia. Encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y México, en general, Porfirio Díaz y William Howard Taft, el 16 de octubre de 1909, conocido como Entrevista Díaz-Taft. Fíjate que del Taft es del que menos se habla, ¿no? Es cierto, en Estados Unidos también cambiaba, pues los viejos prejuicios raciales se enfrentaban a sus primeros reveses. Un negro obtenía por primera vez el reconocimiento mundial al reafirmar su triunfo como campeón de boxeo, a pesar de la incredulidad y la molestia de los seguidores de su rival. Jeffries, el pugil blanco. En esta ocasión, el entusiasmo de la población negra provocó enfrentamientos que desembocaron en la muerte de algunas personas en varias ciudades estadounidenses. Pero también en esta década, Estados Unidos desarrollaría al máximo su poderosa y creciente economía gracias a una nueva forma de organización industrial, la producción en serie de los automóviles Ford, lo cual redujo los pasos y el tiempo de ensamblaje a unas cuantas horas. No me gusta ver meñeros, la verdad. Discúlpenme. En los países que combatieron la Primera Guerra Mundial, la mujer adquirió un nuevo papel al incorporarse al mercado laboral, y por consiguiente, ellas comenzaron a luchar por la protección de sus derechos y su integración a los distintos sectores de la economía como resultado de la falta de mano de obra masculina, la cual se concentraba en los campos de batalla. Todas las naciones combatientes necesitaban trabajadores, por lo que innumerables mujeres se convirtieron en obreras, químicas, ingenieras y médicas. En Rusia, por ejemplo, fueron nombradas profesoras en la universidad, mientras que en Inglaterra se sumaron a la administración pública y privada. En esta década también ocurriría, en 1915 para ser precisos, el primer gran genocidio del siglo, el exterminio de la mitad de la población de Armenia. 2 millones de armenios murieron a manos de los turcos,
y a final de este periodo, en 1918, se inició la primera pandemia que provocó 40 millones de muertos en todo el planeta, la influenza española. Como siempre, España transmitiendo enfermedades. En 1910, Inglaterra tenía un nuevo rey, Jorge V, hijo de Eduardo VII y nieto de la reina Victoria, a cuyas exequias asistieron por última vez todos los monarcas de Europa, quienes 4 años más tarde se enfrentarían en los campos de batalla en sus campos de batalla. Por su parte, Francia consolidaba el sistema presidencial y Alemania, gobernada por el Kaiser Guillermo II, preparaba su imperio para la conflagración mundial mientras expandía sus dominios en África. Rusia, en 1913, consideraba como subversivo todo aquello que cuestionara los principios que la regían: la propiedad, la servidumbre, el Estado al servicio de los ricos y la Iglesia sometida al Estado. Esos fenómenos solo eran el preludio de la revolución bolchevique. Así, mientras el zar Nicolás II se prestaba para una conmemoración de sus tierras, el tercer centenario de la dinastía Romanov, el fuego de la revolución amenazaba con iniciarse. No en vano, 5 años más tarde, él sería asesinado junto con su familia. Al final del siglo XX, una de las volteretas de este siglo, los Romanov fueron ungidos como santos de la Iglesia Ortodoxa rusa. Asimismo, gracias a la Revolución de Octubre, surgiría una nueva forma de convivencia que intentó convertir en realidad las utopías sociales que nacieron en el siglo XIX. Tras la instalación del régimen soviético, el ideario marxista-leninista se transformaría en la ideología de la tercera parte de la humanidad. Paréntesis cultural: los Romanov son los de la película de Anastasia, y esto que hablan de cuando los matan a todos es de lo que se trata la película de Disney, Anastasia. Claro, Rasputín era brujo y estaba más loco que lo que pinta Disney, pero bueno, después de estos comerciales continuamos. En 1910 también se iniciaría una revolución estética. Y de hecho dicen que estaba él, o sea que él era el que se comía a la pequeña Anastasia desde niña. En fin, en 1910 también se iniciaría una revolución estética con el estreno del Pájaro de Fuego de Stravinsky. Con ritmo acelerado surgirían diversos movimientos de vanguardia que abrieron nuevas rutas a la creación artística: expresionismo, cubismo, futurismo y arte abstracto, entre muchos otros. Los viejos fundamentos del arte entraron en crisis, se prescindió la perspectiva, se distorsionó o se geometrizó al máximo la figura humana. La arquitectura también comenzó a utilizar nuevos materiales como hierro. Como ejemplo más difundido ya era la Torre Eiffel, construida con motivo de la Exposición Internacional de París en 1889, o el concreto armado que permitió crear nuevas estructuras. Otro paréntesis cultural: el cubismo no tiene nada que ver obligatoriamente con figuras geométricas rectas. Cualquiera que les diga lo contrario está muy equivocado. Pero bueno. Cubismo es Picasso, y el que vea líneas rectas en Picasso me dice. Asimismo, la década que recién empezaba quedó marcada por las investigaciones de Sigmund Freud, por la profunda transformación que sus ideas provocaron en todos los campos de la cultura, al intentar conocer las zonas más recónditas del ser. En aquellos años, los índices de la vida material de la población distaban mucho del bienestar generalizado en 1910. Suecia tenía el índice más alto de esperanza de vida, con una media de 50 años, mientras que España tenía el más bajo, 32 años. En 1913, la distribución de la renta mundial también era desigual. 36% correspondía a Europa, 32% a Estados Unidos, 8% a China, 1.5% a Japón, y Latinoamérica, en conjunto, solo obtenía 4,1%. La renta estadounidense se había duplicado desde 1860, mientras que la de América Latina solo había incrementado una décima al pasar del 4 al 4.1. En esta región latinoamericana, casi todos los países conmemoraron el inicio de su independencia y llevaron a cabo fiestas que incluyeron eventos con fines culturales, económicos y algunos oficiales, y otros organizados por particulares. Tales fueron los casos de las exposiciones nacionales e internacionales de arte celebradas en México y Argentina. Lo mismo ocurrió con el Congreso Internacional Americano de Medicina e Higiene, celebrado en Buenos Aires, o con el 18º Congreso Internacional de Americanistas y el Congreso del Centenario, celebrado conjuntamente con México. En aquellos años, Argentina, Colombia y Chile buscaban una reconciliación con la madre patria. Un caso distinto era el de Cuba, que en 1898 se independizó de España. No en vano su himno nacional, el último compuesto en el siglo XIX. Contenía algunos versos que fueron eliminados con el paso del tiempo. Cuba libre, ya España murió, su poder y su orgullo. Cuba libre, ya España murió, su poder y su orgullo.
En América del Sur, la fragilidad económica y política, aunada a los problemas fronterizos entre algunas naciones, era una realidad indubitable. Para estos países, la Primera Guerra Mundial significó la declaración de hostilidades, la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania e, incluso, la neutralidad. Por su parte, la inauguración del Canal de Panamá, ocurrida en 1903, significó un crecimiento comercial en la región. La mayoría de los países inició una expansión económica y en la mayoría de los casos recibieron inversiones de Estados Unidos, lo cual marcó el inicio de una difícil relación que se prolongaría durante muchas décadas. Muchos de esos países, al igual que México, buscaban ganar un lugar en el orden internacional. Por ello, promocionaban sus materias primas y sus recursos naturales. En 1889, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, Uruguay y Venezuela participaron en la Exposición Internacional de París. Perdón, a ver si jala esto. Ooh, baby, I love the way every day. El mundo cambiaba y México también estaba a punto de enfrentar un giro en su historia. México 1910, desde adentro. En 1910, México tenía 15 millones de habitantes. El 80% vivía en localidades rurales de menos de 2.500 habitantes, y la mayoría de las ciudades no alcanzaba los 50.000 pobladores. Un porcentaje similar no sabía ni leer ni escribir. La esperanza de vida era de 31 años. De las 8.425 haciendas del país, 51 tenían una extensión superior a 300.000 hectáreas. Sin embargo, el crecimiento económico, el cual se sustentaba en el credo positivista de paz, orden y progreso, era notable en algunos sectores. Por ejemplo, entre 1880 y 1910, México pasó de tener 1.073 a poseer 19.280 kilómetros de vías férreas. Efectivamente, las redes ferroviaria, telegráfica y telefónica, al igual que la industria textil, las instituciones bancarias, las empresas mineras y las explotaciones petroleras que habían multiplicado su producción, mostraban al mundo que en 30 años de paz transformaron al país. En una síntesis muy precisa, Lorenzo Meyer describe la situación material y política de aquellos años. Desde los inicios de la Guerra de Independencia, en 1810, hasta el triunfo de la rebelión del general Porfirio Díaz, el panorama político y económico de México indica una anarquía endémica. Dos invasiones extranjeras y una lucha civil casi desintegraron lo que fue el virreinato de la Nueva España. Es la administración liberal la que es capaz de organizar por primera vez una administración nacional relativamente eficiente y fuerte. Esto lo explican tres factores: la reconciliación de los antiguos contendientes, el establecimiento de un gobierno central fuerte y autoritario, y la creación de condiciones políticas y sociales necesarias para atraer al capital extranjero en cantidades suficientes para incorporar sectores económicos modernos, con fin de reiniciar el desarrollo que se interrumpiera más de 60 años atrás con la Guerra de Independencia. Asimismo, Meyer señala: el examen de las 170 sociedades anónimas más importantes que existían al finalizar el periodo porfirista resulta muy ilustrativo. Únicamente 23% del capital correspondiente a este sector se encontraba en manos de nacionales y la mayor parte de este era gubernamental. Solo el 9% del total correspondía a empresas privadas nacionales. La burguesía nacional moderna prácticamente no existía. En efecto, en aquellos años, la inversión extranjera se destinó principalmente a la construcción de la red ferroviaria, a las explotaciones mineras y la banca que, desde la legislación de la década de los 80 del siglo XIX, comenzó a desarrollarse gracias a los capitales franceses, alemanes e ingleses. Esta situación se mantuvo hasta la caída de Porfirio Díaz, pues en 1911 el 80% de la inversión estadounidense e inglesa se concentraba en la minería de los ferrocarriles, mientras que el petróleo solo representaba 2.5% del total. Llamémosle inversión extranjera a lo que gasta el gobierno para generar infraestructura para que una empresa extranjera venga y explote los recursos de un país y se lleve las ganancias.
a cambio de una módica cantidad y un precio súper estúpido. Esa es la realidad de la inversión extranjera. No piensen que esos putos vienen e invierten todo para construir. No. Los gobiernos de los países pobres construyen la infraestructura para que las empresas de los países ricos vengan a cagar el palo. A lo largo del porfiriato, la inversión destinada a la industria petrolera fue preponderantemente estadounidense e inglesa, y a pesar de no ser tan cuantiosa en comparación con el capital de las empresas ferrocarrileras, la producción de barriles pasó de 10.000 a más de 3,5 millones entre 1901 y 1910. En aquellos años, las empresas petroleras disfrutaron de extensión fiscal, que es raro, salvo en el caso del impuesto del timbre y su desarrollo. Además de aquella ventaja, estuvo vinculado de forma estrecha con las transformaciones del régimen jurídico que ocurrieron durante el gobierno de Manuel González. En este cuatrenio se rompió el principio heredado del virreinato, que sostenía que el Estado era el propietario de su suelo, pues su propiedad se transformó en superficiaria. Durante la primera década del siglo XX, comenzó a promoverse y a multiplicarse la inversión europea en nuestro país, gracias a las consideraciones de Porfirio Díaz y su secretario de Hacienda, José Yves Limantour. ¡Au! Para ellos era fundamental que el capital político estadounidense no monopolizara. Para ellos era fundamental que el capital estadounidense no monopolizara ciertas áreas estratégicas. Esta política, en buena medida, explica el distanciamiento entre el gobierno del Díaz y el de Taft. Asimismo, existía el problema que surgió a raíz de la caída del presidente Zelaya de Nicaragua y el compromiso de Porfirio Díaz de traerlo a México en un buque de nuestra bandera, lo cual había provocado el enojo de Knox, secretario de Estado del país vecino. Solo después de una ardua negociación de Enrique C. Krill en Washington, se consiguió la autorización del presidente Taft para que Díaz pudiera honrar su compromiso en un hecho que narra ampliamente en sus memorias. Paréntesis cultural. Yo no quiero meterme en nada que no me tengo que meter, pero como que estos apellidos están muy particulares y fueron hace mucho tiempo como para que me digan que la política no es heredada en México. Pero bueno, pito. En 1910, precisamente el 15 de septiembre, sería el cumpleaños número 80 de Porfirio Díaz. México celebraría el centenario del inicio de la independencia. En junio, Díaz se había reelecto por séptima ocasión, lo cual le permitiría volver a ocupar la presidencia en diciembre, y el 20 de noviembre, el mismo día en que moriría en Rusia el gran Tolstoy, el anarquista católico que influyó en el magonismo, estallaría la Revolución Mexicana. En aquellos días, México se soñaba moderno y progresista, y cosmopolita. Muchos de sus habitantes, sobre todo los que habían recibido beneficios por la paz y el desarrollo, estaban seguros de que el país entraba por la puerta grande a una nueva era. Sin embargo, la vida de los pobres, salvo en algunos casos del norte del país, que se transformó a causa de su vecindad con Estados Unidos, muy poco había cambiado desde los últimos años del parismo. Por estas razones, es interesante conocer el análisis que Andrés Molina Enríquez realizó en su obra Los grandes problemas nacionales. En este libro, el autor nos ofrece una imagen de la estratificación social de México en aquellos días. Y en la punta de la pirámide social se concentraban los extranjeros, tanto los estadounidenses como los europeos, los criollos, los nuevos moderados, los conservadores y el clero. Y una parte de los mestizos, directores, profesionistas, empleados militares, obreros superiores y el clero inferior, quienes aún siendo indígenas, componían las clases altas. No en vano, Justo Sierra afirma que en México no hay clases cerradas, pero las ideas de Molina Enríquez y Sierra no fueron únicas, pues Francisco Bulnes afirmaba que el 70% de la clase media dependía del gobierno, y que el vestido dio lugar a una división de tres clases sociales, la alta o enlevitada, la media o de chaqueta y pantalón, y la baja o calzonudo. Efectivamente, en 1910, en el país no solo vivía la clase pudiente, que se enriqueció durante las últimas décadas del siglo XIX. También había nacido una nueva burguesía que concentraba su riqueza en el comercio, la explotación del campo y su incipiente incursión en la banca. Incluso podríamos recordar algunas de las imágenes de sus familias para descubrir los sueños de modernidad, progreso y cosmopolitismo. Ahí, frescas en la memoria, estas mujeres que se reunieron en los salones del Palacio Nacional, acompañando a sus importantes maridos, cuando Porfirio Díaz salió al balcón presidencial para dar el grito. Ahí están las damas que desplegaban su elegancia en los festejos copiados de las cortes imperiales de Guillermo II, del zar Nicolás II o del viejo Francisco José de Austria.
Ellas bailaban cuadrillas, vales de Strauss o de Lahner, de Waldteufel y de Offenbach. Ellas, junto con los de su condición, comían en vajillas de Limoges, Sajonia o Meissen. Wow. Bebían en vino de Burdeos y del Rin, en copas de Bohemia. Ellos se vestían con los trajes de Savile Row que compraron en sus viajes de Londres, y ellas, sin excepción, portaban trajes de modistos franceses comprados durante sus largas estancias en París, o adquiridos por el cargo en el Palacio de Hierro. Todos están perfumados con los aromas europeos que decantaban especies y olores de Asia y de Medio Oriente. Ellas, con tantas ocupaciones, dejaban a sus niños a cargo de institutrices, de las nanas nacidas en sus haciendas, o de las rígidas profesoras traídas de Francia o de Inglaterra, con el fin de que aprendieran francés y, en muy segundo lugar, inglés. La mayoría desarrollaba su vida social en la Ciudad de México, que sin duda fue la que recibió los mayores beneficios del porfiriato, aunque cabe señalarlo, en buena parte de las capitales de los estados también se construyeron desagües, drenajes, mercados, rastros, hospitales, cementerios, escuelas, jardines y penitenciarías, al tiempo que se instaló el alumbrado eléctrico y se publicaron sendos bandos y códigos sanitarios. Las imágenes de estos años quedaron plasmadas desde 1840, gracias a la llegada de la fotografía en México. Esta, luego de sus usos publicitarios durante la época de Maximiliano, terminó convirtiéndose en una costumbre. Casi todas las clases sociales guardaron testimonio de los momentos significativos de sus vidas. Sin embargo, en estas imágenes también había diferencia. Mientras los pobres se retrataban con fotógrafos anónimos, los más pudientes apreciaban los trabajos de Beto, cuyos retratos adornaban las casas de quienes no habían logrado plasmar sus antepasados en óleos firmados por los artistas del virreinato. México. El México de Porfirio Díaz, cuando menos para estos personajes, había convertido en realidad sus sueños de progreso y modernidad. Sin embargo, también había que hacerse una pregunta: ¿cómo transcurría la vida cotidiana en aquellos tiempos? La realidad tangible. Los espectáculos de mayor frecuencia destacaban el teatro, la ópera y los conciertos. Los principales teatros eran el Nacional, el Lírico y el Arbeu. No había grupos musicales estables, y menos aún compañías nacionales de ópera. Las funciones corrían por cuenta de compañías extranjeras, italianas principalmente, que no limitaban sus presentaciones a la Ciudad de México, por el país, presentando obras de autores conocidos. Rossini, Verdi y Donizetti eran los más apreciados. Por su parte, los circos proliferaron en la ciudad. El Orín era uno de los más famosos, y su vida se prolongó durante todo el porfiriato. Ahí se presentaban payasos, acróbatas y espectáculos con animales. Por regla general, los teatros les facilitaban los telones y decorados. Las carreras de caballo también comenzaron a ganarse su público durante la segunda mitad del siglo XIX. El primer hipódromo se construyó en Peralvillo, le siguió el de Indianilla y finalmente se construyó el hipódromo Condesa, donde se llevó a cabo el primer derby, como parte de las fiestas del centenario, aunque no se incluyó en el programa oficial de la celebración. El premio que se entregó en aquella ocasión fue de gran magnitud, 15.000 pesos, constantes y sonantes. Además, en las últimas décadas del siglo XIX llegaron a Europa y Estados Unidos nuevos deportes: el patinaje, la esgrima, el tenis, el boliche, el fútbol y el béisbol. En su mayoría, ya eran practicados por muchos de los asistentes a la recepción del 15 de septiembre. La aeronáutica apenas comenzaba, y pronto se convirtió en todo un acontecimiento. En 1910, cuando Alberto Braniff realizó el primer vuelo con un avión en los campos de Balboa, todos los espectadores, al igual que los que se enteraron, gracias a los periódicos, quedaron maravillados por esta hazaña. El desprestigio no abandonó a México en sus fiestas patrias e hizo eco de temores que había despertado la inminente aparición del cometa Halley. La estela del cometa entró en contacto con la Tierra el 18 de mayo. En México, este suceso se interpretó como una influencia positiva para los festejos de la independencia. Sin embargo, meses más tarde, cuando Porfirio Díaz cayó, se convirtió en una señal divina que revelaba el apoyo a la revolución. En todos los periódicos aparecieron imágenes del cometa, desde la primera que reprodujo las fotografías tomadas en el observatorio de Jex de Chicago en abril de 1910, hasta la ilustración de José Guadalupe Posada, que se publicó el 30 de mayo en El Diablito Rojo, bajo el título La llegada del cometa. José Guadalupe Posada es la persona que dibujó la imagen de la Catrina que ves en todos lados, en México y en todos lados. La vida política. La vida política. En septiembre de 1910, los miles de hombres y mujeres, niños que llenaban el Zócalo o recorrían las calles aledañas, al igual que los que celebraban en todos los rincones del país, portaban algún tipo de emblema que aludía a la independencia. Muchos de ellos vivían en vasos de vidrio con un grabado de la imagen de Díaz. Saludaban agitando pañuelos con su esfinge. Cuidaban el plato que habían comprado en un puesto cercano al Zócalo, pues en él aparecían los rostros de Díaz, de Hidalgo o de Juárez, o de los tres juntos. No en balde, el decreto que estableció la obligación de organizar un amplio programa de conmemoraciones mandaba que éstas no se limitaran a las actividades oficiales. Para ello, también se invitaba al pueblo de México a sumarse a ellas. Aun cuando se afirma que las conmemoraciones solo fueron actividades oficiales en las cuales participaron las élites nacionales, es innegable que también se llevó a cabo una gran fiesta popular que abarcó todo el país con muy diversas actividades y una sucesión de eventos a los que se sumaron todos los sectores sociales. Por lo tanto, una forma natural de promover la participación
fue la elaboración de innumerables objetos alusivos a los personajes, hechos y lugares que tuvieron relevancia en el movimiento de independencia. En una parte muy significativa de las imágenes que adornaban estos objetos, desde estampas hasta grabados en cristal, bordados, medallas, monedas, platones y carteles, aparecía el nombre y el rostro de Porfirio Díaz. Díaz se sitúa al centro de la conmemoración, subrayando su papel como personaje fundamental del Partido Nacional. Él había transitado por los grandes momentos del siglo XIX, nacido 9 años después de la consumación de la independencia. Fue héroe en la lucha contra los franceses, abanderado de la reelección par de Juárez, estandarte del liberalismo, enemigo de los privilegios de la Iglesia Católica, factotum de la modernización económica del país y artífice de esa paz política. Los principios del positivismo que sustentaban su política de las últimas décadas del siglo XIX, paz, orden y progreso, quedaron englobados en la frase poca política y mucha administración, que algunos atribuyen al propio Díaz y otros a Ignacio L. Vallarta. Pero el hecho es que estas palabras condensaron el ideal de su gobierno. Gracias a ellas quedaba clara la necesidad de contener cualquier desorden que pudiera enturbiar la vida de la nación. Así, cualquier amenaza a las instancias productivas sería reprimida cuando la negociación se agotara. Su papel como patriarca y guía indiscutible de la vida nacional no permitía que los avances materiales se detuvieran. Sin embargo, este credo no fue capaz de contener la inquietud que marcaba a los políticos de la población. ¿Qué pasaría en el país tras el fin del mandato de Porfirio Díaz? A pesar de sus 80 años, Díaz no se planteaba esa pregunta, aunque en alguna ocasión esbozó una respuesta que levantó amplia. 2 años antes de las fiestas, el 3 de marzo de 1908, durante la entrevista que sostuvo con James Freeman, reportero de Person's Magazine, afirmó que el país estaba maduro para la democracia y que en 1910, al concluir su periodo de gobierno, se retiraría del poder. La entrevista no solo hablaba de su asociación en el poder, pues también pretendía explicar su papel en la historia de México. Recibí, recibí este gobierno de manos de un ejército victorioso, en un momento en el que el país estaba dividido, y el pueblo impreparado para ejercer los supremos principios del gobierno democrático. Arrojar de repente a las masas la responsabilidad total del gobierno había producido resultados que podrían haber desacreditado totalmente a causa del gobierno libre. Asimismo, en esta entrevista se mostraba la inexorable afirmación de Díaz. Su autoridad era equivalente a la estabilidad del país, y eso, sin duda alguna, era lo que buscaba proyectar en la conmemoración de la independencia. El hecho de que los valores mexicanos hubieran bajado bruscamente a 11 puntos durante los días que la enfermedad me obligó a recluirme en Cuernavaca indica la evidencia que me indujo a sobreponerme a mi inclinación personal de retirarme a la vida privada. El encuentro con el periodista estadounidense lo gestionó Enrique C. Krill, ¿ven? Gobernador de Chihuahua, ¿ven? Después de la entrevista se le entregó una copia de manuscrito a Díaz y terminó publicándose por primera vez en Nueva York en Person's Magazine. Posteriormente, en México, el Mexican Herald publicó algunos fragmentos y el 3 y 4 de mayo, el Imparcial dio a conocer una versión completa. Dio a conocer una versión incompleta. La lectura de la entrevista de Díaz-Krillman en México fue explosiva. La primera certeza de sus lectores fue que el proceso sucesorio había comenzado. No en vano, algunas de las palabras de Porfirio Díaz parecían afirmarlo con precisión. He esperado pacientemente por el día en el que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar un gobernante en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, ni lesionar el crédito nacional, y sin interferir con el progreso del país. Pero finalmente se había llegado. Las reacciones fueron muy variadas. Rodolfo Reyes, hijo del general Bernardo Reyes, afirmó en sus memorias que había pronunciado esas palabras solo para aplazar el problema. Otros, los reyistas y los científicos, comenzaron a enfrentarse en un duelo casi mortal. Sin embargo, para Francisco I. Madero, la entrevista fue el detonador para escribir y publicar la sucesión presidencial de 1910 y manifestarse como parte del Partido Liberal Mexicano, la organización creada por los hermanos Flores Magón, quienes también publicaban un periódico de combate, Regeneración. En aquellos momentos, el país se enfrentaba a una situación similar a la lucha sucesoria que, en 1904, marcó la sexta reelección de Díaz. Para esta contienda habían aumentado la intensidad y el número de actores y las exigencias. Para enfrentar estos escollos, Díaz diseñó una política que implicaría el posicionamiento de su secretario de Hacienda, José I. Limantur, y del gobernador de Nuevo León, Bernardo Reyes, como sus posibles sucesores a la presidencia de la República. El mismo Rodolfo Reyes señala que la idea no era en favor de uno u otro, pues de los dos personajes que podrían suceder en el poder, el primero se postularía a Limantur, el gran término técnico financiero, y después a Bernardo Reyes, un militar reconocido e impulsor al crecimiento napoleonés. Posteriormente, a este le sucedería Limantur como garante de las finanzas públicas. Limantur, dice Vasconcelos, llegó a la Secretaría de Hacienda apoyado por Romero Rubio, el suegro del dictador jefe de estos negociantes, que pronto se multiplicaron hasta construir el partido oficial que Justo Sierra, su portavoz, calificó el nombre científico, porque se fundaba en la teoría del filósofo inglés Spencer, doctrinario del imperialismo británico, según el cual los aptos, los fuertes, tenían el derecho de exterminar y de explotar a los débiles, los pobres, los humildes. Y ahí seguimos. El secretario de Hacienda representaba a una de las fuerzas políticas del régimen. Los científicos, para finales de la década de 1880, Manuel Romero Rubio se había rodeado de un grupo de jóvenes influidos por los preceptos positivistas y con ambiguaciones políticas, entre ellos José I. Limantur y Pablo Miguel Macedo, Joaquín Cansus, Francisco Bulnes y Rafael Reyes Spíndola.
A partir de 1892, el desarrollo industrial y económico del país se puede atribuir en medida a este grupo de intelectuales. Lograron atraer capital extranjero para impulsar la industria textil y tabacalera, así como extender las líneas ferroviarias. A pesar del apoyo de Díaz, un asunto polémico era el origen francés de Limantour. María Sodi de Palares, a la extendida voz de sus críticos, afirma en sus memorias que Limantour en realidad sí cumplía con el requisito constitucional, pues era mexicano por nacimiento. Efectivamente, a los 21 años y durante su primer viaje a Europa, José Yves tuvo que tomar la decisión de optar por una nacionalidad, la mexicana o la francesa. Su padre le aconsejó que hiciera lo que sintiera correcto. Limantour se decidió por la mexicana, a pesar de los reproches de su madre. En esos años, José Yves aún no sabía que se convertiría en uno de los pilares del porfiriato. En cuanto a Reyes, desde 1900, el periódico capitalino El Liberal lo había ensalzado como mejor sucesor de Díaz. No en vano, siempre destacó como uno de los versos fuertes de Díaz en la pacificación del país y en la sujeción de los caciques de los estados al gobierno federal. Madero, por su parte, sostenía que Reyes tenía el mismo corte militar y autoritario que Díaz. En ese año, tras la muerte de Felipe Berriozábal, Reyes se convirtió en el nuevo ministro de Guerra y actuó de modo sobresaliente, sobre todo con la creación de la Segunda Reserva, formada por 16.000 reservistas en la capital y ramificada a toda la República. Sin embargo, esta medida solo abanó las suspicacias de Díaz, pues se creaba una fuerza civil que podía escapar del control del presidente. A ello se sumó su reprimiento con Limantour, quien argumentaba que Reyes solicitaba cantidades exageradas a las arcas públicas, lo que el militar que el secretario de Hacienda solo impedía la reorganización y modernización del ejército. Al poco tiempo iniciados estos conflictos, Reyes se vio obligado a renunciar a la Secretaría de Guerra y regresar al gobierno de Nuevo León en 1902. Sin embargo, surgieron los problemas que llevaron a Reyes a defenderse de acusaciones que hicieron en 1903 sus enemigos. Y sin duda alguna buscaban desprestigiarlo ante la opinión pública. Sin embargo, en la Cámara de Diputados se analizó la acusación y se les culpó de haber maltratado a un soldado. A pesar de que los conflictos y las acusaciones, la popularidad de Bernardo Reyes siguió creciendo hasta 1908, cuando debido al rechazo generalizado a Ramón Corral, comenzaron a formarse clubes reyistas que buscaban que ocupara la candidatura a la presidencia de la República. Díaz se mostró reacio, incluso colérico. Llegó a decir al senador José López Portillo, y Rojas, el más ferviente reyista, ven otro apellido que se repite: aceptaré la presidencia si se me da por compañero a un individuo con quien pueda marchar de acuerdo, pero si eligen ustedes al general Reyes, me quedarán únicas, porque con él no puedo entender. Reyes permaneció en la gubernatura hasta 1909, cuando una nueva teoría política, de la que no quise defenderse públicamente para evitar un alejamiento con el presidente Díaz, lo obligó a dejar para siempre Nuevo León y asumir una comisión oficial en Europa. Le había tomado cursos sobre las nuevas técnicas y equipos militares, que lo mantuvo alejado del proceso sucesorio de 1910. El caso de Arturo fue diferente, aunque también estuvo fuera del país durante el proceso de sucesorio y las conmemoraciones. Las razones con las cuales el secretario de Hacienda justificó su lejanía eran inherentes a su responsabilidad pública y su vida personal. La negociación de la deuda con Francia y la salud de María Cañas, su esposa, quien debía someterse a un tratamiento de aguas en Europa. Se han establecido muchas hipótesis sobre este acontecimiento, desde buscar un alejamiento político y amistoso de Díaz para no repetir las inconveniencias de lucha anterior, hasta que su sagacidad le hizo ver, antes que los demás políticos, el final del régimen. A la secesión de 1910 se agregó un nuevo ingrediente, la determinación de Díaz de imponer nuevamente a Ramón Corral como candidato a la vicepresidencia, un hecho que, dada la edad de Porfirio Díaz, se convertía en la única señal más o menos clara del futuro político del país. Por si lo anterior no bastara, en aquella contienda también interrumpieron unos personajes, el principal fue Francisco I. Madero, sobre quien José Vasconcelos escribió lo siguiente: para sacar el año 1910, centenario de la independencia, el país se hallaba inquieto porque la avanzada edad del dictador convencía a todos de que era inevitable un cambio. Por lo demás, no había antecedentes en México de una verdadera revolución acaudillada por civiles, solo se habían producido cuartelazos. Por su parte, en la sesión presidencial de 1910, Madero escribió: en lo particular, estimo al general Díaz, y no puedo menos de considerar con respeto al hombre que fue de los que más se distinguieron en la defensa del suelo patrio, y que después de disfrutar por más de 30 años del más absoluto de los poderes, haya usado de él con tanta moderación, acontecimiento de lo que muy pocos registra la historia. Eso sí es cierto. En abril de 1910, Madero tuvo una rasposa entrevista con Díaz. Durante el encuentro, Madero solo pidió que considerara el nombramiento de un candidato adecuado para la vicepresidencia, y no cuestionó el resto de su política. Madero argumentaba que él solo había dado respuesta a lo que ya se había señalado en la entrevista con Krillman, y que esto lo había llevado a escribir la sucesión presidencial en 1910. Se sabe que ninguno de los dos tuvo una buena impresión del otro. Díaz solo se refirió a Madero como un loco. Madero, que pertenecía a una de las familias más ricas e influyentes del país, actuaba con total convicción, a pesar del riesgo que significaba para los suyos el enfrentamiento con Díaz. Es revelador el texto de una carta que su abuelo, Evaristo Madero, le escribió en 1911, con el país ya medio levantado en armas y su nieto Francisco viviendo en San Antonio, Texas. Si a todo esto agrega usted, buen amigo, todos los dolores de cabeza que nos han causado las maldadas cuestiones políticas, y que por fuerza quieren las altas personalidades del gobierno hacernos pasar por serios, o cuando menos sostenedores de la revolución, porque el visionario de mi nieto Francisco ha a querernos redimir de nuestros pecados,
como dice el catecismo del padre Ripalda. Y todo ello dice que por revelaciones de los espíritus de no sé quién. Comprenderá usted que nuestra situación es angustiosa. De este modo hacía referencia a la persecución política tras bambalinas, por medio de la cual les embargaban sus cuentas bancarias, bienes y congelaban sus fondos. Sus socios los miraban con recelo. Las cosas ya no eran como antes. El resurgimiento del liberalismo es una oposición al régimen. En mayo de 1909, Madero y Emilio Vázquez Gómez convocaron a la creación del Centro Antirreeleccionista de México, que, para mediados de 1910, tenía registrados más de 100 clubes en 22 estados. Un hecho que en abril del mismo año les permitió convertirse en un partido político, el Partido Antirreeleccionista, que postuló a Madero a la presidencia y a Vázquez Gómez a la vicepresidencia. Por su parte, el reísmo también concentró las necesidades de un relevo generacional y las posibilidades individuales de un ascenso político. Las dos rondas electorales se llevaron a cabo el 26 de junio y el 10 de julio. Sin embargo, pocos podrían presagiar que la revolución se avecinaba. El embajador alemán, al inicio de 1910, consideraba que la revolución estaba fuera de toda posibilidad. Según Garner, biógrafo de Díaz, los festejos del centenario alejaban la hipótesis del desorden, y aunque la atención se concentraba en las elecciones, solo había muy leves temores sobre lo que podría ocurrir. Incluso los seguidores de Madero consideraban remota la posibilidad de la violencia. Pero todo esto no era un resultado de casualidad. Porfirio Díaz era una personalidad mundial, como fue perfectamente descrito en las últimas líneas de entrevista con Krillman. Así es Porfirio Díaz, el hombre más destacado del hemisferio americano. Todo lo que ha hecho, casi solo en estos años, para un pueblo degradado y desorganizado por la guerra, sin ley y con políticos de ópera cómica. Esa es la gran cuestión del panamericanismo, la esperanza de las repúblicas hispanoamericanas. Y con esto que vamos a dejar por hoy, la verdad, la garganta muy seca y no sé qué onda. Pero sí se me hace algo impresionante que, por ejemplo, se repitan este par de apellidos, ¿no? López Portillo, que digo que no tengo ni siquiera que decirles quién es. Pero, güey, estamos hablando de 1800-1900. Y el pedo de los clientes fue en 1968. O sea, este vato, ese López Portillo del que están hablando en este libro, era su papá, güey, o su abuelo. Entonces díganme que la política en México no se hereda. Y luego tenemos por acá, mencionan varias veces, a un caballero, aquí está, mira. Bla, 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 bla. Solo después de una ardua negociación de Enrique C. Krill en Washington, se consiguió la autorización del presidente Taft. No, Krill creo que era el de exteriores, para que lo explique. Pero, espérate. Aquí viene otra vez ese güey. 100 años después, güey, fíjate, 100 años después, güey. En varios archivos familiares encontré importante información que me facilitaron mis amigos Santiago Krill Miranda, Alejandro Krill Cobian y Enrique Fernández. Ahora, Santiago Krill Miranda es un político de nuestra época, del 2022. Y en este pinche libro, güey, en este muy buen libro que estamos viendo y leyendo ahorita, si no lo acabamos para el domingo cargado de risa, tenemos los mismos apellidos en mi país desde hace 200 años en la política, güey. Y ustedes díganme que las cosas estaban cambiando. Entonces, a mí por eso me gusta aventarme a la historia, a mí me gusta mucho meterme a los temas. Además me gusta mucho leerlos para poderme formar a mí mi opinión. No me hagan caso, solo escúchenme, güey, y tomen una decisión informada. Si quieren después meterse, hay miles y millones de textos y de información. Les voy a dejar un link en la descripción de una página que me gusta mucho, que se llama academia.edu. Ahí hay textos de todos. Si quieres donar, puedes donar. Si no, pues a chingar más.